central del estado de recepción, los datos exigidos para que la adopción sea reconocida de pleno derecho. Libro 3. Sistema penal para adolescentes. Título 1. Disposiciones generales. Capítulo 1. Sistema penal, responsabilidad y garantías. Artículo 259. Sistema penal. El sistema penal para adolescentes es el conjunto de instituciones, instancias, entidades y servicios que se encargan del establecimiento de la responsabilidad de la persona adolescente por conductas punibles en las que incurra, así como de la aplicación y control de las medidas socioeducativas correspondientes. Este sistema ejecutará el Plan Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente en lo pertinente. Artículo 260. Integrantes. El sistema penal para adolescentes estará integrado por A. Ministerio de Justicia. B. Juzgados públicos en materia de niñez y adolescencia. C. Ministerio Público. D. Defensa Pública. E. Policía Boliviana. F. Gobiernos autónomos departamentales. G. Instancia Técnica Departamental de Política Social. H. Entidades de atención. Artículo 261. Responsabilidad de la y el adolescente. 1. La o el adolescente que incurra en la comisión de conductas punibles tipificados como delitos en el Código Penal y en leyes especiales, responderá por el hecho de forma diferenciada del adulto. La diferencia consiste en la jurisdicción especializada y en la medida socioeducativa que se le imponga. 2. Los derechos y garantías de la y el adolescente en el sistema penal serán asegurados por todos los integrantes del sistema, de acuerdo a sus atribuciones y competencias. Artículo 262. Derechos y garantías. 1. La o el adolescente en el sistema penal, desde el inicio del proceso, así como durante la ejecución de la medida socioeducativa, tienen los siguientes derechos y garantías. A. Especialidad. La impartición de justicia se tramitará a través de un sistema penal diferenciado, mediante proceso y asistencia integral de personal especializado, en observancia de su condición como personas en proceso de desarrollo físico, mental, emocional, espiritual, moral y social. B. A la presunción de inocencia. Se presume la inocencia de la persona adolescente durante el proceso, hasta tanto una sentencia firme no determine la existencia del hecho. Y la participación de la imputada o imputado, imponiendo una medida socioeducativa. C. A ser oída u oído. A ser escuchada o escuchado e intervenir en su defensa material sin que esto pueda ser utilizado en su contra. D. A guardar silencio. A no declarar en su contra ni en la de sus parientes consanguíneos hasta el 4º grado o sus afines hasta el 2º, y su silencio no será utilizado en su perjuicio. E. A ser informada o informado. A ser informada o informado de acuerdo a su edad y desarrollo de los motivos de la investigación, actuaciones procesales, sus derechos, así como de cada acto que pueda favorecer, afectar o restringir sus derechos. F. A un traductor o intérprete. A contar con la asistencia gratuita de una traductora o un traductor, una o un intérprete si no comprende o no habla el idioma o lenguaje utilizado o se trate de adolescente en situación de discapacidad, en los casos que sea necesario. G. Al debido proceso. El proceso penal de adolescentes es oral, reservado, rápido y contradictorio. H. A la defensa especializada. A la defensa especializada gratuita, la cual es irrenunciable, no siendo válida ninguna actuación sin presencia de su defensora o defensor. La defensa es inviolable desde el inicio de la investigación hasta finalizar el cumplimiento de la medida socioeducativa impuesta. Y a la asistencia integral. A recibir asistencia biopsicosociojurídica gratuita. J. A permanecer en centros especializados. A ser privadas o privados de libertad, en centros exclusivos para adolescentes y con condiciones adecuadas. K. A la comunicación. A la comunicación permanente con sus familiares y con su defensora o defensor. L. A la privacidad. A que se respete su privacidad y la de su grupo familiar. M. Confidencialidad.
Se prohíbe la publicación de datos de la investigación o del juicio, que directa o indirectamente posibiliten identificar a la o el adolescente, exceptuando las informaciones estadísticas. N. A la intervención de sus responsables legales. A la intervención directa de sus responsables legales, salvo que resultare conflicto o fuera contraria a sus intereses, o proporcionalidad. Las sanciones y las medidas socioeducativas deben ser racionales, en proporción al hecho punible y sus consecuencias. P. Única persecución. La remisión, el sobreseimiento y la absolución impiden nueva investigación o juzgamiento de la o el adolescente por el mismo hecho, aunque se modifique la calificación legal o se conozcan nuevas circunstancias. Y Q. A la excepcionalidad de la privación de libertad. Salvo la detención en flagrancia, la privación de libertad solo procede por orden judicial, en los casos, bajo las condiciones y por los lapsos previstos en este código. La prisión preventiva es revisable en cualquier tiempo a solicitud de la o el adolescente. 2. Ningún adolescente puede ser procesada o procesado ni sancionada o sancionado por el acto u omisión que, al tiempo de su ocurrencia, no esté previamente definido en la ley penal como delito. Tampoco puede ser objeto de sanción. Si su conducta está justificada o no lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado. 3. El juicio de la o el adolescente debe responder al principio de la economía procesal, por el cual se podrán concentrar varias actuaciones en un solo acto. 4. La o el adolescente declarada o declarado responsable de un hecho punible solo puede ser sancionada o sancionado con las medidas previstas en este código. V. Para determinar la responsabilidad de una o un adolescente por un hecho punible y aplicar la sanción correspondiente, se debe seguir el procedimiento previsto en este código. B. El Estado garantizará la justicia restaurativa, así como la oportuna salida o la liberación del conflicto. 7. En los procesos en los que las y los adolescentes se vean involucrados, deberán ser tratados con respeto y consideración, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas y pericias. Artículo 263. Reserva de actuaciones. 1. Está prohibida la obtención o difusión de imágenes, así como la divulgación de su identidad o de las personas relacionadas con las actuaciones procesales, policiales o administrativas. 2. El registro de antecedentes penales y policiales será reservado y solo podrá certificarse mediante auto motivado, emitido por la jueza o el juez público en materia de niñez y adolescencia. 3. En el caso de la persona adolescente declarada rebelde, se publicarán únicamente los datos indispensables para su aprehensión. Artículo 264. Plazo del proceso. La duración del proceso jurisdiccional desde la denuncia hasta la sentencia ejecutoriada dictada por la jueza o el juez público en materia de niñez y adolescencia no deberá exceder de 8 meses. No se computará el tiempo de retardación o dilación del proceso cuando ésta sea atribuible a la persona adolescente. La demora judicial generará responsabilidad a la autoridad judicial. Artículo 265. Error sobre la edad. 1. Si durante el proceso se determina que la persona adolescente era mayor de 18 años al momento de la comisión del hecho, la jueza o el juez se declarará incompetente y remitirá los antecedentes a la jurisdicción penal ordinaria, siendo válido lo obrado hasta el estado en que se encuentre. 2. En caso de comprobarse que la persona procesada era menor de 14 años al momento de la comisión del hecho, la jueza o el juez cesará el ejercicio de la acción penal para adolescentes y derivará el caso a la instancia técnica departamental de política social. 3. Si existieren dudas sobre si una persona es menor de 14 años, se le presume tal edad hasta que se pruebe lo contrario, estando en tanto exenta de responsabilidad. Artículo 266. Separación de causas. Cuando en la investigación de la comisión de un mismo hecho delictivo, se identificaran elementos suficientes sobre la intervención de una o más personas adolescentes con una o más personas adultas, el proceso deberá tramitarse por separado en la jurisdicción ordinaria y en la de justicia para adolescentes, en el sistema penal. Capítulo 2. Ámbito de aplicación. Artículo 267.
Sujetos. 1. Las disposiciones de este libro se aplican a adolescentes a partir de 14 años de edad y menores de 18 años de edad, sindicados por la Comisión de Hechos tipificados como delitos. 2. Se establece la edad máxima de 24 años para el cumplimiento de la sanción en privación de libertad. Artículo 268. Responsabilidad penal atenuada. 1. La responsabilidad penal de la o el adolescente será atenuada en 4/5 partes respecto del máximo penal correspondiente al delito establecido en la norma penal. 2. Para delitos cuyo máximo penal esté entre 15 y 30 años en la ley penal, la sanción deberá cumplirse en un centro especializado en privación de libertad. 3. Para delitos cuyo máximo penal sea menor a 15 años en la ley penal, se aplicarán medidas socioeducativas con restricción de libertad y en libertad. Artículo 269. Exención de la responsabilidad penal. 1. La persona adolescente menor de 14 años de edad está exenta de responsabilidad penal, sin perjuicio de la responsabilidad civil, la cual será demandada a sus responsables legales en la jurisdicción civil. 2. Cuando una persona adolescente menor de 14 años fuera aprehendida o arrestada, será remitida a la Instancia Técnica Departamental de Política Social, para la verificación del respeto de sus derechos y garantías y la inclusión en los programas de protección que correspondan, sin perjuicio de medidas de protección dictadas por la autoridad competente. 3. Las niñas y los niños en ningún caso podrán ser privados de libertad, procesados o sometidos a medidas socioeducativas. 4. No será procesado ni declarado penal o civilmente responsable la o el adolescente entre 14 y 18 años con discapacidad intelectual, psíquica o mental, que no pueda comprender la antijuricidad de su acción. Título 2. Competencias, atribuciones y funciones de los integrantes del sistema penal para adolescentes. Capítulo 1. Obligaciones generales. Artículo 270. Personal especializado. 1. Las máximas autoridades de cada institución que integra el sistema penal para adolescentes deberán garantizar la designación de personal especializado en cantidad y calidad necesaria para su óptimo funcionamiento y para la garantía de los derechos de adolescentes que se encuentren en su ámbito de actuación. 2. Todas las instituciones en sus respectivas competencias son responsables de capacitar a las y los servidores públicos a cargo de implementar las disposiciones de este Código. Artículo 271. Entidades privadas. Toda organización o entidad privada que trabaje o preste servicios en áreas vinculadas al sistema penal para adolescentes debe contar con recursos humanos especializados en los servicios que brinda y recursos económicos que garanticen su funcionamiento. Capítulo 2. Ministerio de Justicia. Artículo 272. Rectoría de Justicia. 1. El Ministerio de Justicia ejercerá la rectoría técnica del sistema penal para adolescentes, en lo que se refiere a formulación y coordinación del desarrollo de planes, políticas, programas, proyectos, normas, instrumentos de actuación, servicios e instancias integrales, lineamientos generales de prevención, atención, promoción y defensa integral, así como supervisión de su implementación. B. Elaboración de diagnósticos regionales y establecimiento de lineamientos para la implementación de las medidas socioeducativas, así como de programas y servicios destinados a la materialización de la justicia restaurativa. C. Supervisión y control de los centros especializados para el cumplimiento de las medidas socioeducativas y restaurativas. De identificación de las necesidades del sistema para implementar acciones y programas destinados a suplirlas. Y realización de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sistema. 2. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Ministerio de Justicia contará con una instancia técnica. Capítulo 3. Jurisdicción y competencia. Artículo 273. Competencia.
1. Corresponde a la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia, el conocimiento exclusivo de todos los casos en los que se atribuya a la persona adolescente mayor de 14 años y menor de 18 años de edad, la comisión de un hecho delictivo, así como la ejecución y control de sus decisiones. En cumplimiento de esta competencia tendrá las siguientes atribuciones. A. Ejercer el control de la investigación. B. Velar por el respeto de los derechos y garantías de las partes. C. Promover la conciliación, siempre que sea procedente. D. Promover y ordenar el acompañamiento de mecanismos de justicia restaurativa. E. Disponer las medidas cautelares que correspondan. F. Emitir mandamientos. G. Conocer y sustanciar excepciones o incidentes. H. Dirigir la preparación del juicio oral, conocer su substanciación y dictar sentencia. Y. Ejecutarlas. Sentencias absolutorias. J. Ejercer el control del cumplimiento de las medidas socioeducativas. K. Resolver por medio de providencias o autos los asuntos que sean de su conocimiento. Y L. Conocer la sustanciación y resolución para la reparación del daño, cuando se haya dictado sentencia sancionatoria. 2. No podrá juzgarse a una persona adolescente en la jurisdicción penal para personas adultas. Artículo 274. Defensa pública y privada. La persona adolescente con responsabilidad penal deberá ser asistida por una abogada o un abogado privado o del Estado, y por el equipo interdisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Capítulo 4. Ministerio Público y Policía Boliviana. Artículo 275. Atribuciones específicas de las o los fiscales especializados. Además de las establecidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público y otra normativa relacionada, son atribuciones específicas de las o los fiscales. A. Promover y requerir la desjudicialización, siempre que fuera procedente. Revisar y hacer el seguimiento al cumplimiento de los mecanismos de justicia restaurativa que la acompañen. Y B. Promover y requerir la aplicación de salidas alternativas. Revisar y hacer el seguimiento al cumplimiento de los mecanismos de justicia restaurativa que las acompañen. Artículo 276. Actuación policial. 1. La policía boliviana, además de estar sujeta a las disposiciones previstas en su ley orgánica y normativa relacionada, está sujeta a las siguientes reglas de actuación. A. En casos de comisión de delitos en los que puedan estar involucradas personas menores de 14 años de edad, deberá remitir a la autoridad judicial competente e informar de la intervención a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y al Ministerio Público, acerca de los hechos, circunstancias y actuaciones, bajo reserva, evitando toda forma de violencia física o psicológica. B. Para mantener el orden público o para preservar la seguridad ciudadana, cuidar que las personas menores de 18 años de edad que puedan ser afectadas o involucradas reciban un trato adecuado, informando a la autoridad judicial competente y Defensoría de la Niñez y Adolescencia en el acto, y si fuera posible, a su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor. C. La Policía Boliviana contará con las investigadoras y los investigadores especializados que conforme el Ministerio Público, y D. Las diligencias de la Policía Boliviana en materia de sustancias controladas serán procesadas por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico bajo la dirección de la o el fiscal de sustancias controladas, las que serán derivadas a la o el fiscal asignado al caso. 2. La Policía Boliviana deberá instituir la implementación de protocolos de actuación especializados para la prevención, atención y protección y coordinar con las instancias técnicas departamentales de política social, con las defensorías de niñez y adolescencia de los gobiernos autónomos municipales y demás entidades públicas y privadas que desarrollen actividades en prevención, atención y protección. Capítulo V. Gobiernos autónomos departamentales y atribuciones de la Instancia Técnica Departamental de Política Social. Sobre responsabilidad penal para adolescentes. Artículo 277. Gobiernos autónomos departamentales. 1. Los gobiernos autónomos departamentales son responsables de la creación, implementación, financiamiento, dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones,
Centros especializados y programas para garantizar la correcta ejecución de las medidas y sanciones previstas por este código, así como de los programas y servicios destinados a la realización de la justicia restaurativa. 2. Los centros especializados para personas adolescentes en el sistema penal tendrán la infraestructura, los espacios acondicionados y el personal especializado necesarios para la garantía de los derechos de las y los adolescentes en el sistema penal. Artículo 278. Instancia Técnica Departamental de Política Social en el Sistema Penal. La Instancia Técnica Departamental de Política Social es responsable de la ejecución de actividades técnicas y operativas de los programas, entidades y servicios del sistema penal para adolescentes en su jurisdicción. Son sus atribuciones: a. Ejecutar programas y servicios personalizados, integrados y especializados dirigidos a adolescentes en el sistema penal, para el cumplimiento de medidas socioeducativas, no privativas, restrictivas y privativas de libertad y orientadas a la reintegración social y familiar, bajo supervisión de los juzgados públicos en materia de niñez y adolescencia. B. Ejecutar servicios y programas para el seguimiento de los mecanismos de justicia restaurativa previstos en este código. C. Vigilar el cumplimiento de los derechos y garantías de los adolescentes menores de 14 años que fueren aprehendidos o arrestados, y de elaborar con la plena participación de la o el adolescente su plan individual de ejecución de la medida que le fuere impuesta. Capítulo B. Entidades de atención y programas del Sistema Penal. Sección -1. Entidades de atención del Sistema Penal. Artículo 279. Naturaleza. Las entidades de atención del sistema penal son instituciones de interés público, destinadas al cumplimiento de las medidas socioeducativas impuestas por la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia. Artículo 280. Entidades de atención. Son entidades de atención del sistema penal las siguientes: a. Centros de orientación. B. Centros de reintegración social. Artículo 281. Obligaciones de las entidades en el sistema penal. Todas las entidades de atención deben sujetarse a las normas del presente código, respetando el principio de interés superior de la niña, niño o adolescente, y cumplir las siguientes obligaciones en relación a estas y estos. 1. Efectuar el estudio personal y social de cada caso. 2. Garantizar la alimentación, vestido y vivienda, así como los objetos necesarios para su higiene y aseo personal. 3. Garantizar la atención médica y psicológica. 4. Garantizar su acceso a la educación. 5. Respetar la posesión de sus objetos personales y el correspondiente registro de sus pertenencias. 6. Prepararlas o prepararlos gradualmente, para su separación de la entidad. 7. Otras necesarias para una efectiva reinserción social y familiar, y desarrollo pleno e integral de las y los adolescentes. Sección 2. Programas del sistema penal. Artículo 282. Finalidad y prioridad. 1. Los programas del sistema penal tienen la finalidad de lograr el desarrollo pleno e integral de las y los adolescentes, así como su adecuada reinserción familiar y social. 2. El contenido de los programas y las acciones desarrolladas por las entidades ejecutoras públicas y privadas deberán respetar la condición de sujetos de derecho de las y los adolescentes, sujetándose a la Constitución Política del Estado, las disposiciones del presente Código, y los tratados y convenios internacionales en materia de niñez y adolescencia. 3. El sistema penal para adolescentes implementará el Programa Departamental de la Niña, Niño y Adolescente, que desarrollará a su vez el Programa de Centros Especializados y los programas de orientación socioeducativos, entre otros. Título 3. Proceso penal del adolescente. Capítulo 1. Acción penal y participación. Artículo 283. Ejercicio de la acción penal. 1. La acción penal contra persona adolescente es pública, sin diferenciar si se trata de delitos de acción privada o pública. 2. La acción penal contra la persona adolescente a instancia de parte requerirá la denuncia de la víctima para activar su
Ejercicio a cargo del Ministerio Público por los delitos a instancia de parte establecidos en el Código Procesal Penal. 3. La o el fiscal ejercerá la acción penal directamente cuando el delito se haya cometido contra una persona menor de 12 años de edad, una persona incapaz que no tenga tutor o guardador, o un menor o incapaz. Artículo 284. Prescripción. 1. Salvo los casos de imprescriptibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado, la acción penal contra la persona adolescente prescribe. A. En 3 años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de 10 o más años. B. En 2 años, para los demás delitos que sean sancionados con penas privativas de libertad, y C. En 6 meses para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad. 2. Los términos señalados para la prescripción de la acción se contarán a partir de la medianoche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación. 3. El término de la prescripción de la acción penal para la persona adolescente se interrumpirá con la imputación formal o la declaración de rebeldía, momento desde el cual el plazo se computará nuevamente. 4. El término de la prescripción se interrumpirá o se suspenderá de manera individualizada para la autora, el autor y las y los partícipes. V. El término de la prescripción de la acción se suspenderá mientras esté pendiente la resolución de cuestiones prejudiciales planteadas. Artículo 285. Rebeldía. 1. La persona adolescente en el sistema penal será declarada rebelde cuando A. No comparezca, sin causa justificada, a una citación emanada de autoridad competente. B. Se haya evadido del establecimiento o lugar donde se encontraba detenida o detenido. C. No pueda ser habida o habido por efecto de un mandamiento de aprehensión emitido por autoridad competente. Y D. Se ausente sin autorización de la jueza o el juez del lugar asignado para residir. 2. La declaratoria de rebeldía no suspenderá la etapa de investigación. Cuando sea declarada durante el juicio, este se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás. 3. Cuando la persona rebelde comparezca o sea puesta a disposición de la autoridad que la requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia, estando exenta de pago de costas de su rebeldía. Si justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada. Artículo 286. Participación de la víctima. 1. La víctima podrá participar en el proceso por sí sola o por intermedio de una abogada o un abogado, o mandataria o mandatario, intervenir en forma oral o escrita, y formular los recursos correspondientes cuando lo crea necesario para la defensa de sus intereses. 2. En caso de víctima niña, niño o adolescente, para su participación será necesaria la presencia de su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, acompañada de un representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y de la Unidad de Atención de Víctimas y testigos del Ministerio Público. 3. La jueza, el juez, la o el fiscal y la autoridad policial velarán por que las víctimas no sean revictimizadas. Capítulo 2. Aprehensión, medidas cautelares y peligros procesales. Artículo 287. Aprehensión. 1. Solo podrá ser aprehendida la persona adolescente en los siguientes casos. A. En caso de fuga, estando legalmente detenida o detenido. B. En caso de delito flagrante. C. En cumplimiento de orden emanada por la jueza o el juez. Y D. Por requerimiento fiscal, ante su inasistencia, cuando existan suficientes indicios de que es autora o partícipe de un delito sancionado con pena privativa de libertad cuyo mínimo legal sea igual o superior a 3 años o de que pudiera ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar, u obstaculizar la averiguación de la verdad. 2. En caso de los incisos A y B,
del parágrafo precedente, la autoridad policial que la O le haya aprendido deberá comunicar esta situación a la O el fiscal mediante informe circunstanciado en el término de 8 horas y remitirlo a disposición del Ministerio Público. La O el fiscal informará a la jueza o al juez en el plazo de 24 horas y presentará su imputación a fin que se decida su situación procesal. Asimismo, comunicará inmediatamente a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, defensa pública o abogado particular, y, si fuere posible, a su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor. 3. La audiencia cautelar será programada y resuelta con preferencia. 4. La persona adolescente aprehendida en ningún caso podrá ser incomunicada o detenida en dependencias policiales, penitenciarias o del Ministerio Público para personas adultas. Artículo 288. Medidas cautelares personales. La jueza o el juez podrá disponer razonablemente la aplicación de una o varias de las siguientes medidas cautelares. A. Obligación de presentarse ante la jueza o juez con la periodicidad que esta autoridad determine. B. La obligación de someterse al cuidado de una persona de comprobada responsabilidad que no tenga antecedentes penales. C. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o reunirse con determinadas personas. De abstenerse de comunicarse con determinadas personas, siempre que no afecte su derecho a la defensa. E. Arraigo. F. La obligación de permanecer en su propio domicilio, con el cuidado de su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, y G. Detención preventiva. Artículo 289. Requisitos para la detención preventiva. 1. A pedido escrito y fundamentado de la o el fiscal, podrá la jueza o el juez ordenar la detención preventiva, cuando se presenten, de manera concurrente, las siguientes circunstancias. A. La existencia de elementos suficientes sobre la probable participación de la o el adolescente en el hecho. Y B. Que exista riesgo razonable de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. 2. No procederá la detención preventiva por hechos que se adecuen a delitos contra la propiedad, cuando se devuelva, restituya o recupere la cosa, o ésta no haya salido del dominio de la víctima, o el daño haya sido reparado. 3. La detención preventiva se practicará en los centros de reintegración social, en forma diferenciada por género y separada de adolescentes en cumplimiento de medidas socioeducativa con privación de libertad, debiendo ser priorizada la celeridad de su tramitación. Artículo 290. Riesgo de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. Y, para decidir acerca de la concurrencia de peligro de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad, respecto de la persona adolescente, la jueza o el juez realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, pronunciándose sobre las siguientes. A. Que tenga facilidades o le puedan ser suministradas, para abandonar el país o permanecer oculto. B. Que haya tenido durante el proceso o en otro anterior, un comportamiento que manifieste su voluntad de no someterse al mismo. C. Que cuente con imputación o sentencia por otro delito. D. Que pueda destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. E. Que pueda influir negativamente o poner en peligro a alguna persona relacionada al proceso, sea autoridad, partícipe, testigo, perito, parte o tercero, y F. Que pertenezca a alguna organización criminal o a una asociación delictuosa. 2. Si trabajara en el país y cooperara permanentemente en el sostenimiento de su familia, se considerará que no existe riesgo de fuga. Artículo 291. Cesación de la detención preventiva. 1. La detención preventiva cesará en los siguientes casos. A. Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida. B. Cuando su duración exceda el mínimo legal del tiempo que podría corresponderle en régimen abierto, de acuerdo a la proporcionalidad por la pena establecida para el delito que se juzga. C. Cuando su duración exceda de 45 días sin acusación fiscal o de 90 días
en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente, y d. Cuando su duración exceda de 3 meses sin sentencia en primera instancia o de 6 meses en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente. 2. Vencidos los plazos previstos en los incisos B y C del presente artículo, la jueza o el juez aplicará otras medidas previstas en este código. Capítulo 3. Investigación. Artículo 292. Cómputo de plazos. 1. Los plazos son improrrogables y perentorios. Corren al día hábil siguiente de practicada la notificación y vencen el último día hábil señalado. 2. La parte en cuyo favor se estableció un plazo, podrá renunciar o abreviar el mismo mediante manifestación expresa. Artículo 293. Imputación fiscal. 1. Cuando la o el fiscal considere que existen indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación de la persona adolescente en el sistema penal, mediante resolución fundamentada imputará por el delito cometido y solicitará a la jueza o al juez resuelva la situación procesal y aplique las medidas cautelares que correspondan, a fin de asegurar su presencia en el proceso penal. 2. La etapa investigativa a cargo de la o el fiscal no deberá ser mayor a los 45 días, contados a partir de la presentación de la denuncia en sede policial o fiscal. En caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, el plazo máximo de la etapa investigativa no excederá de los 90 días. Artículo 294. Elementos de convicción y valoración. 1. La jueza o el juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad de la persona adolescente imputada, pudiendo ordenar la producción de prueba extraordinaria. 2. La jueza o el juez valorará la prueba, aplicando las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba producida. Artículo 295. Exclusiones probatorias. Carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución política del Estado, en las convenciones y tratados internacionales, en este Código y en otras leyes del Estado, así como los elementos probatorios obtenidos por medios ilícitos. Capítulo 4. Finalización de la investigación. Sección -1. Requerimiento y resolución judicial. Artículo 296. Requerimientos conclusivos. Finalizada la investigación, la o el fiscal presentará los siguientes requerimientos conclusivos. A. Aplicación de la remisión, acompañada de mecanismos de justicia restaurativa. B. Aplicación de la salida alternativa, acompañada de mecanismos de justicia restaurativa. C. Acusación. D. Sobreseimiento. E. Rechazo. F. Desestimación. Y G. Terminación anticipada del proceso. Artículo 297. Resoluciones jurisdiccionales conclusivas. La jueza o juez, luego de las exposiciones de las partes, resolverá en el acto y en un solo auto todas las cuestiones planteadas y según corresponda determinará. A. Disponer la aplicación de la remisión, cuando no la haya requerido la o el fiscal. B. Disponer la aplicación de la salida alternativa. C. Dictar sentencia en juicio oral. De aprobar el sobreseimiento, siempre que fuera procedente. Y E. Aprobar la terminación anticipada del proceso. Sección 2. Remisión. Artículo 298. Alcance de la remisión. 1. Es la medida de desjudicialización por la cual se excluye a la persona adolescente del proceso judicial, con el fin de evitar los efectos negativos que éste pudiera ocasionar a su desarrollo integral. 2. La remisión no implica necesariamente el reconocimiento o comprobación de la responsabilidad sobre el hecho, no pudiendo considerarse como antecedente penal. Sin embargo, deberá aplicarse solo cuando se disponga de elementos suficientes que hagan presumir que la o el adolescente ha cometido el delito del que se le acusa.
3. La víctima podrá solicitar la revisión de la resolución de la remisión ante la o el fiscal que la dictó, en el plazo de 5 días a partir de su notificación, quien remitirá antecedentes al fiscal departamental, dentro del plazo de un día. 4. El fiscal departamental, dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la solicitud de revisión, determinará la revocatoria o ratificación de la remisión. Si dispone la revocatoria, ordenará la prosecución de la causa y, en caso de ratificación, el archivo de obrados. Artículo 299. Aplicación de la remisión. 1. La remisión solamente podrá aplicarse cuando el delito tenga una pena máxima privativa de libertad hasta 5 años establecida en la ley penal, y existe el consentimiento y voluntad de la persona adolescente con responsabilidad penal, así como de su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, de someterse a la remisión y a un mecanismo de justicia restaurativa. 2. La o el fiscal, a partir de la toma de la declaración de la persona adolescente, podrá disponer la remisión, previo informe psicosocial de la Instancia Técnica Departamental de Política Social. 3. Si la o el fiscal no requiriera la remisión, la defensora o defensor de la persona adolescente podrán solicitar su aplicación a la jueza o al juez, quien podrá disponerla aun cuando la o el fiscal haya presentado acusación, ordenando en su caso la realización de las diligencias necesarias. Artículo 300. Seguimiento al cumplimiento de los mecanismos de justicia restaurativa en la remisión. 1. Los mecanismos establecidos podrán ser revisados por la jueza, el juez o el fiscal en base al informe del equipo interdisciplinario de la Instancia Técnica Departamental de Política Social. 2. Al cumplimiento de los mecanismos de justicia restaurativa, que no deberán exceder de 6 meses computables a partir de su aplicación, la jueza, el juez, la o el fiscal que haya otorgado la remisión, declarará el cierre definitivo de la causa. 3. En caso de incumplimiento grave y reiterado, se podrá disponer la revocatoria de la remisión y la prosecución de la causa. Sección 3. Salidas alternativas. Artículo 301. Alcance de la conciliación. 1. La conciliación es la salida alternativa al proceso, a través de la cual se soluciona el conflicto, que puede realizarse hasta antes de pronunciarse la sentencia. 2. A fin de promover la conciliación, la jueza, el juez, la o el fiscal deberán convocar a una audiencia con la presencia de la persona adolescente con responsabilidad penal, su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, la víctima o su representante legal, la abogada o el abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, sin la presencia de la abogada o el abogado particular de las partes. 3. El acta de conciliación contemplará las obligaciones establecidas y, en su caso, el plazo para su cumplimiento, mediante el cual se plantee reparar el daño causado a la víctima en su integralidad, para lo que la jueza o el juez dispondrá el acompañamiento de los mecanismos de justicia restaurativa, los cuales tendrán una duración máxima de 6 meses. 4. La resolución que aprueba el acta de conciliación promovida por la o el fiscal podrá ser revocada si se tratara de los casos de improcedencia establecida por ley. Artículo 302. Reparación del daño. 1. La reparación integral del daño causado es la salida alternativa a través de la cual se soluciona el conflicto, que puede realizarse hasta antes de pronunciarse la sentencia, en los delitos de contenido patrimonial o en los delitos culposos que no tengan por resultado la muerte, siempre que lo admita la víctima o la o el fiscal, según el caso, con la consiguiente declaratoria de extinción de la acción penal, a cargo de la jueza o el juez. 2. En los casos en que la reparación del daño sea procedente mediante conciliación, la misma será establecida mediante acuerdo suscrito entre partes contemplado en el acta de conciliación. 3. La jueza o el juez dispondrá el acompañamiento de los mecanismos de justicia restaurativa, los cuales tendrán una duración máxima de 6 meses. Artículo 303. Seguimiento al cumplimiento de los mecanismos de justicia restaurativa. 1. Los mecanismos establecidos en la aplicación de salidas alternativas
podrán ser revisados por la jueza, el juez o el fiscal en base al informe del equipo interdisciplinario de la instancia técnica departamental de política social. 2. Al cumplimiento de los mecanismos de justicia restaurativa, la jueza o el juez declarará la extinción de la acción penal. Sección 4. Otros requerimientos conclusivos. Artículo 304. Acusación. 1. La o el fiscal presentará ante la jueza o el juez la acusación si estima que la investigación proporciona fundamento para el enjuiciamiento público de la persona adolescente con responsabilidad penal. A. La acusación contendrá. B. Los datos que sirvan para identificarla y su domicilio procesal. C. La relación precisa y circunstanciada del hecho atribuido. D. La fundamentación de la acusación, con la expresión de los elementos de convicción que la motivan. E. Los preceptos jurídicos aplicables. Y F. El ofrecimiento de la prueba que se introducirá en el juicio. Artículo 305. Sobreseimiento. 1. La o el fiscal, de acuerdo con el resultado de la investigación y no encontrando suficientes indicios de responsabilidad, dispondrá el sobreseimiento y archivo de obrados. 2. El sobreseimiento procederá cuando a. Resulte evidente que el hecho no existió. B. El hecho no constituya delito. C. La persona adolescente con responsabilidad penal no participó en el hecho. Y D. Los fundamentos de prueba no son suficientes para fundamentar la acusación. Artículo 306. Rechazo. 1. La o el fiscal podrá rechazar la denuncia cuando a. El hecho no haya existido, no esté tipificado como delito o la persona adolescente no haya participado en él. B. No se haya podido individualizar al sujeto activo. C. La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar una imputación, y de existan obstáculos legales para el desarrollo del proceso. 2. En los casos previstos en los incisos B, C y D del parágrafo precedente, la resolución no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias que la fundamentan o se mantenga el obstáculo que impide el desarrollo del proceso. 3. La víctima podrá impugnar la resolución de rechazo en el plazo de 5 días hábiles a partir de su notificación, ante la o el fiscal que la dictó, quien remitirá antecedentes a la o el fiscal departamental, en el plazo de 1 día. La o el fiscal departamental, dentro de los 10 días siguientes a la recepción de las actuaciones, determinará la revocatoria o ratificación del rechazo. Si dispone la revocatoria ordenará la continuación de la investigación y en caso de ratificación el archivo de obrados, sin lugar a conversión de acciones. Artículo 307. Desestimación. 1. Cuando la denuncia sea manifiestamente improcedente, cuando el hecho denunciado no constituya delito o corresponda ser sustanciado por otra vía, la o el fiscal la desestimará sin necesidad de abrir el proceso investigativo. 2. Las partes podrán solicitar revisión de la resolución de desestimación, en el plazo de 5 días a partir de su notificación, ante la o el fiscal que la dictó, quien remitirá antecedentes a la o el fiscal departamental, en el plazo de 1 día. 3. La o el fiscal departamental, dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la solicitud de revisión, determinará la revocatoria o ratificación de la desestimación. Si dispone la revocatoria ordenará la apertura de la investigación y en caso de ratificación, el archivo de obrados. Artículo 308. Terminación anticipada. 1. Reunidos los elementos de convicción suficientes para sustentar una acusación, así como en casos de flagrancia, la o el fiscal a petición de la persona adolescente con responsabilidad penal y de su abogada o abogado, podrá solicitar a la jueza o al juez, en su requerimiento conclusivo, la aplicación de la terminación anticipada del proceso, con base en el reconocimiento voluntario de la participación en el hecho y el consentimiento de someterse a la tramitación anticipada bajo una medida socioeducativa atenuada. 2. La concurrencia en el proceso de varias personas adolescentes en el sistema penal no impedirá la aplicación de la terminación anticipada del proceso a alguno de ellos.
3. En audiencia oral, la jueza o el juez escuchará a la o el fiscal, a la persona adolescente en el sistema penal, a la víctima, previa comprobación de los requisitos señalados para la procedencia. 4. Concedida la terminación anticipada del proceso, la medida socioeducativa no podrá superar la requerida por la o el fiscal. V. La jueza o el juez podrá negar la aplicación de la terminación anticipada si considera que el juicio oral permitirá un mejor conocimiento de los hechos, apartándose del conocimiento de la causa, caso en el que la jueza o el juez o tribunal que conociere posteriormente del proceso no podrá fundar la medida socioeducativa en la admisión de los hechos formulados para este trámite. Capítulo V. Juicio. Artículo 309. Preparación del juicio oral. La jueza o el juez en el plazo de un 1 día de recibida la acusación, radicará la causa y ordenará a. La elaboración de un informe de homologación /diagonal o complementación /diagonal o actualización al equipo profesional interdisciplinario del juzgado de los informes biopsicosociales /diagonal o psicosociales que cursarán en antecedentes, en el plazo de 5 días hábiles. B. La notificación a la persona adolescente, con la acusación, para que dentro de los 5 días hábiles siguientes a su notificación, ofrezca sus pruebas de descargo. C. Al término de este plazo, dictará auto de apertura de juicio señalando día y hora de su celebración dentro de los 10 días siguientes, y D. Se notificará en el plazo de 2 días siguientes a las partes, a los testigos, peritos e intérpretes. De ser necesario se dispondrá toda medida para la organización y desarrollo del juicio oral. Artículo 310. Reserva. 1. El juicio oral deberá celebrarse a puerta cerrada, excepcionalmente en forma abierta, mediante resolución escrita y fundamentada adoptando las medidas para evitar el registro de la identidad de imagen de la o el adolescente, por ningún medio. 2. El registro del juicio se realizará mediante acta escrita, que como parte del expediente estará sujeta a la confidencialidad y reserva dispuesta por este Código. Artículo 311. Audiencia de juicio. 1. Iniciada la audiencia, la o el fiscal y la defensa de la persona adolescente, en ese orden, expondrán sus pretensiones en forma oral, precisa, ordenada y clara. 2. Todas las excepciones e incidentes deberán presentarse verbalmente en la audiencia de juicio y oída la parte contraria. Se resolverán en la sentencia. 3. Interpuestas y contestadas las excepciones e incidentes, se proseguirá con la audiencia y se producirá en su turno toda la prueba ofrecida. 4. Seguidamente, el equipo profesional interdisciplinario presentará en forma oral su informe técnico, se recibirá el dictamen fiscal y se escuchará a la persona adolescente. Inmediatamente después de agotada la producción de la prueba y las alegaciones correspondientes, la jueza o el juez dictará sentencia en la misma audiencia observando las reglas de la sana crítica, pudiendo postergar únicamente su fundamentación para el día siguiente. Iniciado el juicio, este se realizará sin interrupción todos los días hábiles hasta que se dicte la sentencia, debiendo en caso necesario habilitarse horas extraordinarias hasta finalizarlo en un plazo máximo de 5 días hábiles, que podrán ser ampliados por un periodo similar por razones debidamente fundamentadas. Artículo 312. Sentencia. 1. La jueza o el juez dictará sentencia absolutoria o condenatoria y aplicará, en su caso, las medidas socioeducativas establecidas. 2. No se podrá aplicar una medida socioeducativa por un hecho distinto e incongruente al atribuido en la acusación. 3. En caso de que la persona adolescente se encuentre detenida preventivamente, de pronunciarse su absolución, será puesta en libertad en forma inmediata. Capítulo B. Recursos. Artículo 313. Reposición. 1. El recurso de reposición procederá solamente contra las providencias de mero trámite, a fin de que la misma autoridad judicial, advertida de su error, las revoque o modifique. 2. Este recurso se interpondrá por escrito, dentro del plazo de un 1 día de notificada la providencia al recurrente, y verbalmente cuando sea interpuesto en las audiencias.
La jueza, el juez o tribunal deberá resolverlo sin sustanciación en el mismo plazo o en el mismo acto si se plantea en audiencia. Artículo 314. Apelación incidental. 1. El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones. A. Sobre medidas cautelares o su sustitución o el sobreseimiento. B. La que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la investigación en casos relacionados a organizaciones criminales, asociaciones delictuosas o delitos complejos. Y C. Las que se dicten en ejecución de sentencia. 2. El recurso se interpondrá por escrito, debidamente fundamentado, ante la jueza o el juez que dictó la resolución, dentro de los 3 días de notificada la misma al recurrente. 3. Con la respuesta al traslado o vencido el plazo para hacerlo, el recurso será elevado a consideración del Tribunal Departamental de Justicia, que lo resolverá por escrito en el plazo de 5 días, a contar desde la radicatoria del proceso. Artículo 315. Apelación de sentencia. 1. El recurso de apelación de sentencia será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la ley. Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto del procedimiento, el recurso solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de la sentencia. 2. Los defectos de la sentencia que habilitan la apelación de sentencia serán los siguientes. A. La inobservancia o errónea aplicación de la ley. B. Que la persona sentenciada no esté debidamente individualizada. C. Que falte la enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada. D. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio. E. Que no exista fundamentación de la sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria. F. Que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba. G. Que exista contradicción en su parte dispositiva o entre esta y la parte considerativa. Y H. La inobservancia de la congruencia entre la sentencia y la acusación fiscal. 3. Interpuesto el recurso, se pondrá en conocimiento de las otras partes, para que dentro del término de 10 días lo contesten fundadamente y dentro de los 5 días cuando exista adhesión. 4. Vencidos los plazos con contestación o sin ella, se remitirán las actuaciones en el término de 3 días ante el Tribunal de Alzada y se emplazará a las partes para que comparezcan en el plazo de 10 días a contar desde la remisión. V. Cuando el recurso se fundamente en un defecto de forma o de procedimiento, se podrá acompañar y ofrecer prueba al interponerlo, contestarlo o adherirse a él. B. El recurso de apelación será resuelto en audiencia. Concluida la misma, la resolución fundamentada del recurso de apelación se notificará en el plazo máximo de 20 días, reparando la inobservancia de la ley o su errónea aplicación. 7. Los errores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada, que no hayan influido en la parte dispositiva, no la anularán, pero serán corregidos por el Tribunal de Apelación, así como los errores u omisiones formales y los que se refieran a la imposición de medidas socioeducativas. 8. El Tribunal de Apelación, sin anular la sentencia recurrida, podrá realizar una fundamentación complementaria, sin cambiar la situación jurídica de la persona adolescente. 9. El auto de vista será ejecutado por la jueza o el juez de primera instancia y contra esta decisión no existirá recurso ulterior. Título 4.